El 9 de abril de 1957, una sentencia judicial borró un matrimonio como si jamás hubiera existido. 6 días después, el avión de Pedro Infante cayó envuelto en fuego y México entero se vistió de luto. Hubo flores, canciones y multitudes llorando al ídolo, pero hubo una mujer que no pudo llamarse viuda. Irma Dorantes perdió a su esposo 2 veces, primero en los tribunales y luego en el cielo. ¿Cómo se sobrevive cuando la ley te quita el derecho a amar en público? ¿Quién decide quién fue la esposa verdadera cuando el amor choca contra un sello oficial? Detrás del ídolo caído había una condena silenciosa. Antes de entender por qué Irma Dorantes quedó marcada para siempre como la mujer que robó a Pedro Infante, es necesario abrir una a una las puertas de una historia llena de silencios, documentos ocultos y verdades incómodas. Revelación 1. El matrimonio entre Irma y Pedro sí existió. Hubo ceremonia, hubo promesas y hubo una vida en común. Pero la ley decidió borrarlo años después, convirtiendo a una esposa real en una inexistente legal. Revelación 2. La palabra bigamia no solo amenazó la libertad de Pedro Infante, sino que transformó el amor en delito y a Irma en culpable pública, aunque no fuera ella quien arrastraba un vínculo legal sin cerrar. Revelación 3. La mujer que ganó en los tribunales no fue la que cargó con el odio popular. Mientras una obtenía la razón jurídica, la otra pagaba el precio social más alto, quedando atrapada en el papel de villana de una historia que no escribió sola. Y Revelación 4, la más cruel de todas. Tras la muerte de Pedro Infante, Irma no solo perdió al hombre que amaba, sino también el derecho a llorarlo abiertamente, porque para la historia oficial, ella nunca fue su esposa. ¿Quién escribió esta condena? ¿La ley, la moral de la época o la necesidad del público de encontrar a una culpable? Quédate hasta el final, porque cada una de estas revelaciones cambiará por completo la forma en que se ha contado esta tragedia durante décadas. Irma Dorantes nació en México en una época en la que el destino de una mujer parecía estar escrito antes incluso de que aprendiera a soñar. Creció en un entorno modesto, lejos del lujo y del poder que más tarde conocería, en una sociedad profundamente conservadora donde la reputación femenina era frágil y cualquier error, real o supuesto, podía marcar una vida entera. Desde muy joven mostró inquietudes artísticas y una sensibilidad que la empujaba a buscar algo más allá de lo que su entorno le ofrecía. El cine y el espectáculo no eran solo una ambición profesional, sino una vía de escape, una promesa de reconocimiento en un país que empezaba a convertir a sus artistas en mitos nacionales. Irma era todavía una adolescente cuando comenzó a moverse en los círculos del entretenimiento, un mundo dominado por hombres adultos, famosos, y con un poder que no siempre era visible, pero sí determinante. ¿Qué herramientas podía tener una joven para protegerse en un ambiente donde la admiración fácilmente se confundía con dependencia? Desde esos primeros años se fue gestando la asimetría que marcaría su vida. Ella, joven, vulnerable y con sueños. Ellos, consagrados, influyentes y acostumbrados a decidir. Nadie podía prever que esa combinación la llevaría al centro de uno de los mayores escándalos sentimentales de la historia del espectáculo mexicano. En aquel inicio, Irma Dorantes no era una villana ni una mujer ambiciosa, sino una muchacha que buscaba un lugar en el mundo y que, sin saberlo, estaba a punto de cruzarse con un hombre que cambiaría su destino para siempre. Pedro Infante. ¿Fue el talento lo que la condujo hasta él, o fue simplemente el azar que suele disfrazarse de oportunidad? Esa pregunta acompañará toda su historia, porque en el origen de esta tragedia no hubo maldad evidente, solo un cruce temprano entre inocencia y poder. La infancia de Irma Dorantes estuvo marcada por una mezcla silenciosa de carencias y aspiraciones. Como muchas niñas de su generación, creció entendiendo muy pronto que el mundo no ofrecía segundas oportunidades a las mujeres que se equivocaban, pero tampoco demasiadas primeras oportunidades a quienes nacían sin privilegios. La seguridad emocional no era un bien garantizado. El afecto se medía en esfuerzos diarios y el futuro se imaginaba más como una huida que como una construcción. En ese contexto, Irma desarrolló una necesidad profunda de ser vista, escuchada
y validada, no solo como artista, sino como persona. ¿Qué ocurre cuando una joven aprende desde pequeña que el amor y la protección parecen venir siempre de figuras más fuertes, más grandes, más seguras que ella? Desde muy temprano, Irma entendió que el reconocimiento podía abrir puertas que el origen social mantenía cerradas. El aplauso, la atención y la aprobación funcionaban como un refugio emocional. No era vanidad, era supervivencia. Cada oportunidad en el mundo del espectáculo confirmaba la idea de que, si lograba destacar, nadie podría volver a ignorarla. Sin embargo, esa misma lógica la colocó en una posición vulnerable frente a figuras masculinas consagradas, acostumbradas a ser admiradas y obedecidas. La línea entre admiración y dependencia comenzó a desdibujarse sin que ella lo advirtiera. En una sociedad que educaba a las mujeres para amar y a los hombres para conquistar, Irma creció creyendo que el amor implicaba sacrificio, espera y silencio. No se le enseñó a exigir claridad ni a desconfiar de las promesas incompletas. Así, cuando más adelante apareció en su vida un hombre carismático, protector y con el aura de un ídolo nacional, todas esas heridas invisibles encontraron una respuesta aparente. Pedro Infante no solo representaba éxito y estabilidad, representaba la seguridad emocional que Irma había buscado desde niña. ¿Cómo no aferrarse a alguien que parecía ofrecerlo todo? La diferencia de edad y de experiencia no fue para ella una señal de alerta, sino una garantía. Él sabía cómo funcionaba el mundo. Ella apenas estaba aprendiendo. Esa asimetría afectiva se convirtió en la base de una relación donde Irma confió más de lo que cuestionó. Cuando surgieron las primeras sombras, los silencios, las explicaciones a medias, los temas que no se podían tocar, Irma eligió creer. Creer era más fácil que perder. Creer era más seguro que enfrentarse a la posibilidad de volver al vacío. A nivel emocional, Irma no se veía a sí misma como una mujer que quitaba a otro hombre. Se percibía como alguien que había sido elegida. Y en esa diferencia sutil se esconde gran parte de la tragedia. Porque mientras el público más tarde la señalaría como la intrusa, ella vivía la relación desde la lógica de una joven que había entregado todo lo que tenía. Tiempo, lealtad, maternidad y silencio. Nadie le enseñó que el amor también exige límites, ni que la ausencia de papeles podía convertirse en una condena futura. Estas motivaciones internas explican por qué Irma permanecía incluso cuando el escándalo creció, cuando las acusaciones se hicieron públicas y cuando la palabra bigamia comenzó a rodear su historia como una amenaza penal y moral. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no huyó antes del desastre? Porque para Irma, irse significaba perder no solo a un hombre, sino el sentido mismo de la vida que había construido. Y esa dependencia emocional, forjada desde la infancia, sería utilizada más tarde por la opinión pública para juzgarla con dureza, sin preguntarse nunca de dónde venía ni qué heridas estaba intentando sanar. Cuando Irma Dorantes comenzó a abrirse paso en el mundo del cine y del espectáculo, México vivía una época en la que la industria del entretenimiento fabricaba ídolos con una velocidad vertiginosa. Los estudios buscaban rostros jóvenes, voces nuevas y figuras que pudieran encajar en un sistema rígido, donde el talento importaba, pero la obediencia y la imagen lo eran todo. Irma ingresó a ese universo con ilusión y cautela, aceptando papeles modestos, aprendiendo a moverse entre cámaras, productores y contratos que casi nunca favorecían a los artistas jóvenes. Cada aparición era una oportunidad, pero también una prueba. Sabía que un error podía cerrarle puertas para siempre. En ese ambiente competitivo, su presencia destacaba por una mezcla de frescura e ingenuidad que atraía tanto al público como a quienes controlaban el negocio. Mientras Irma daba sus primeros pasos, Pedro Infante ya no era simplemente un actor o un cantante. Era una institución. Su nombre llenaba salas de cine, vendía discos por miles y encarnaba el ideal del hombre mexicano, carismático, fuerte, cercano al pueblo y aparentemente intachable. El contraste entre ambos no podía ser más evidente. Él representaba la cima del éxito, ella el inicio de un camino incierto. Esa diferencia no solo era profesional, sino simbólica. Estar cerca de Pedro significaba entrar en un círculo de protección y privilegio
al que pocos accedían. Para Irma, esa cercanía fue interpretada como una señal de destino, casi como una validación de que su esfuerzo comenzaba a dar frutos. La relación entre ambos se desarrolló en paralelo al crecimiento de la figura pública de Pedro. Cada película exitosa, cada canción convertida en himno popular, reforzaba su poder dentro y fuera de los escenarios. Pedro podía decidir, influir, callar rumores o hacerlos desaparecer. Irma, en cambio, dependía de esa misma estructura que él dominaba. La dinámica se volvió desigual sin necesidad de ser explícita. Cuando Pedro estaba presente, todo parecía posible. Cuando no, el mundo volvía a ser hostil. ¿Cómo competir con la seguridad que ofrece alguien que parece tener el control absoluto de su entorno? En los sets de filmación y en los eventos públicos, Irma comenzó a ser observada no solo como una actriz en ascenso, sino como la mujer cercana al ídolo. Esa etiqueta, que al principio parecía una ventaja, pronto se transformó en una sombra. Su identidad profesional empezó a diluirse detrás de la figura masculina que la acompañaba. Cada logro suyo era leído como consecuencia de esa relación, nunca como mérito propio. Sin embargo, Irma aceptó ese costo en silencio, convencida de que el amor y la estabilidad que creía haber encontrado compensaban cualquier sacrificio. Pedro Infante, por su parte, vivía dividido entre la imagen pública impecable y una vida privada cada vez más compleja. El sistema que lo había elevado también exigía perfección. No había espacio para errores visibles, ni para escándalos que pudieran empañar al ídolo nacional. En ese contexto, las decisiones personales se tomaban pensando tanto en el corazón como en la prensa. Irma quedó atrapada en esa lógica: amar a un hombre que pertenecía, en parte, a todo un país. ¿Puede una relación sobrevivir cuando uno de los dos deja de ser solo una persona y se convierte en un símbolo? A medida que la carrera de Pedro alcanzaba su punto más alto, la de Irma avanzaba con pasos cuidadosos, siempre condicionados por su cercanía con él. Las oportunidades llegaban, pero también las miradas inquisitivas, los rumores y los juicios anticipados. El público comenzaba a construir una narrativa paralela, una historia donde Irma no era una actriz con sueños propios, sino un personaje secundario en la vida del ídolo. Esa percepción sería determinante cuando el amor se transformara en escándalo y cuando la admiración colectiva necesitara encontrar un rostro al que culpar. El amor entre Irma Dorantes y Pedro Infante no comenzó como un desafío público ni como un acto de rebeldía. Al menos no desde la perspectiva de ella. Para Irma, la relación se fue construyendo con gestos cotidianos, promesas íntimas y una sensación creciente de pertenecer a alguien que parecía invencible. Pedro no era solo el hombre más admirado del país. Era para ella un refugio emocional. En ese vínculo, Irma creyó encontrar estabilidad, protección y un futuro posible. Pero el problema no estaba en lo que se veía, sino en lo que permanecía sin resolverse: el pasado legal de Pedro. Pedro Infante arrastraba un matrimonio previo con María Luisa León, una relación que, aunque desgastada y prácticamente rota en lo emocional, seguía teniendo peso jurídico. En una época en la que el divorcio no era sencillo ni socialmente aceptado, las separaciones se volvían ambiguas, y esa ambigüedad acabaría siendo fatal. Para Irma, esa situación nunca fue presentada como una amenaza real. Las explicaciones eran parciales, tranquilizadoras, diseñadas para no generar dudas. ¿Qué joven, enamorada y confiada, iba a cuestionar la palabra del hombre más poderoso de su entorno? El 10 de marzo de 1953, Irma Dorantes y Pedro Infante se casaron. Hubo ceremonia, hubo testigos y hubo una vida en común que se desarrolló lejos del escrutinio directo del público. Para Irma, aquel día selló definitivamente su historia. Ya no era solo la compañera sentimental del ídolo, sino su esposa. Esa certeza le dio una seguridad que nunca había tenido. Sin embargo, mientras ella construía un hogar, afuera comenzaba a gestarse una tormenta. Los rumores no tardaron en aparecer. La prensa, siempre atenta a las fisuras del mito, empezó a hablar de irregularidades, de un matrimonio anterior no disuelto y de una palabra que sonaba como una sentencia: bigamia. El escándalo estalló cuando María Luisa León decidió llevar el caso a los tribunales.
Su acción no fue solo un reclamo personal, sino un movimiento que activó todo el aparato legal y mediático. De pronto el amor se transformó en expediente judicial. Lo que hasta entonces había sido una historia privada pasó a ser analizado por jueces, abogados y periodistas. Irma, que nunca había ocupado el centro de la polémica pública, se convirtió en el blanco perfecto. Para la opinión pública, ella era la mujer joven que había irrumpido en un matrimonio ajeno. Poco importaba si conocía o no los detalles legales. La narrativa ya estaba escrita. Pedro Infante, acostumbrado a controlar su imagen, se vio atrapado en una situación que escapaba a su carisma. La acusación de bigamia no solo amenazaba su reputación, sino también su libertad. En México, ese delito podía acarrear consecuencias penales serias. La presión aumentó, y con ella el silencio. Irma comenzó a sentir cómo el hombre que antes parecía omnipotente, ahora evitaba ciertos temas, ciertas apariciones, ciertas decisiones. La asimetría de poder se hizo más evidente que nunca. Él podía negociar, influir, retrasar procesos. Ella solo podía esperar. Mientras el caso avanzaba, Irma enfrentó un juicio paralelo, el de la sociedad. Los titulares la señalaban, los rumores la condenaban y el público necesitaba una explicación sencilla para una historia compleja. Así nació la figura de la otra, un rol que se le asignó sin matices. Nadie se preguntó por la diferencia de edades, por la falta de información clara o por el peso de la palabra de un ídolo sobre una joven actriz. La culpabilidad se simplificó porque eso facilitaba el relato. ¿Por qué incomodarse con la complejidad cuando era más fácil señalar a una sola persona? El proceso legal culminó en una decisión devastadora. El matrimonio entre Irma Dorantes y Pedro Infante fue declarado inválido. La ley no reconoció lo que ella había vivido como real. A los ojos del Estado, Irma dejó de ser esposa de un día para otro. No hubo ceremonia de despedida, no hubo cierre emocional. Solo un documento que anulaba años de vida compartida. Para Irma aquella sentencia no fue solo una derrota legal, sino una amputación simbólica. Le arrancaron el título que daba sentido a su sacrificio y la dejaron expuesta a un desprecio aún mayor. Pedro Infante intentó resistir el golpe, pero el daño ya estaba hecho. El ídolo había sido tocado por la fragilidad humana, y el sistema que lo había protegido comenzó a mostrar grietas. Irma, en cambio, quedó completamente desprotegida. Sin matrimonio, sin respaldo público y con una reputación manchada, su vida entró en una espiral de incertidumbre. El amor que había creído seguro se convirtió en una fuente constante de dolor. Y entonces, cuando la historia parecía no poder ser más cruel, el destino decidió acelerar el desenlace. Solo unos días después de la sentencia que anuló su matrimonio, Pedro Infante murió en un accidente aéreo. El país entero quedó paralizado. Las calles se llenaron de llanto, las radios repitieron sus canciones y el mito se consolidó para siempre. Pero mientras México despedía a su ídolo, Irma Dorantes enfrentaba una soledad absoluta. Había perdido al hombre que amaba y, al mismo tiempo, el derecho a ser reconocida como su esposa. En medio del duelo colectivo, ella quedó atrapada en el silencio, convertida en una figura incómoda que nadie sabía dónde colocar. ¿Puede existir un castigo más duro que perderlo todo en cuestión de días? ¿Qué queda de una mujer cuando el amor se transforma en delito y la ley borra su historia? A partir de ese momento, la vida de Irma Dorantes ya no estaría definida por lo que hizo, sino por lo que otros dijeron que había hecho. Y ese peso, más que cualquier sentencia, sería el que marcaría el resto de su existencia. La muerte de Pedro Infante no fue solo un acontecimiento nacional. Fue un terremoto emocional que dejó escombros invisibles en la vida de Irma Dorantes. Mientras México entero lloraba al ídolo caído, ella vivía un duelo que no podía nombrarse en voz alta. No era viuda ante la ley, no era esposa ante la historia oficial, y sin embargo había compartido años de vida, intimidad y maternidad con el hombre al que ahora despedían como patrimonio del país. ¿Cómo se llora cuando el dolor no tiene permiso social para existir? En los días posteriores al accidente aéreo, el contraste fue brutal. Las multitudes acompañaban el féretro.
Las radios transmitían canciones cargadas de nostalgia y los periódicos imprimían homenajes grandilocuentes. Irma, en cambio, quedó relegada a la periferia del ritual colectivo. Su presencia resultaba incómoda, casi un recordatorio de un conflicto que nadie quería enfrentar en medio del luto. La sentencia judicial aún estaba fresca y había dejado claro que, para las instituciones, ella no tenía un lugar legítimo en esa despedida. Así, el duelo se convirtió en clandestino, vivido puertas adentro, sin derecho a gestos públicos ni palabras de consuelo. El impacto psicológico fue devastador. Irma no solo perdió al hombre que amaba, sino también la estructura emocional que había sostenido su vida adulta. Todo lo que había construido, su identidad como esposa, su proyecto familiar, su sentido de pertenencia, se desmoronó en cuestión de días. La rapidez con la que ocurrió todo intensificó el trauma. Primero la anulación del matrimonio, luego la muerte repentina. No hubo tiempo para asimilar una pérdida antes de enfrentar la siguiente. ¿Cómo reconstruirse cuando el golpe llega antes de que la herida anterior haya cerrado? A nivel social, la condena se volvió más silenciosa, pero no menos pesada. Con Pedro convertido en leyenda, cualquier cuestionamiento a su vida privada fue relegado al olvido. El mito necesitaba pureza, coherencia y un relato sencillo. Irma Dorantes, con su historia compleja y contradictoria, no encajaba en ese esquema. Para muchos era más fácil mantenerla en la sombra que revisar las grietas del ídolo. Así, el estigma se consolidó. Ella quedó asociada para siempre a un escándalo, sin importar su versión ni su sufrimiento. Las consecuencias prácticas tampoco tardaron en manifestarse. En el ámbito profesional, las oportunidades disminuyeron. El medio artístico, que antes la había recibido con interés, ahora la miraba con cautela. Su nombre evocaba polémica, y la polémica rara vez beneficia a quienes carecen de poder para manejarla. Irma se encontró aislada en un sistema que había sido diseñado para proteger a figuras como Pedro, no a quienes orbitaban a su alrededor. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. Hablar implicaba exponerse de nuevo al juicio público. En lo personal, la carga emocional se mezcló con una sensación persistente de injusticia. Irma sabía que su historia no podía reducirse a la etiqueta de «la otra», pero también comprendía que intentar corregir esa narrativa podía resultar inútil. La sociedad ya había decidido. En lugar de buscar redención pública, optó por una vida más discreta, marcada por la introspección y la distancia. El amor que había sido su refugio se transformó en una herida que prefería no mostrar. Con el paso del tiempo, la figura de Pedro Infante creció hasta alcanzar dimensiones casi míticas. Cada aniversario de su muerte reforzaba su estatus de leyenda. Para Irma, esos recordatorios eran dobles, celebraciones para el país, reabrir de heridas para ella. La memoria colectiva no incluía su versión de la historia, y así, mientras el mito se consolidaba, su dolor quedaba congelado en una narrativa incompleta. ¿Puede alguien cerrar un capítulo cuando la historia sigue siendo contada sin su voz? La caída de Irma Dorantes no fue estruendosa ni escandalosa. Fue silenciosa, lenta y profundamente humana. No hubo titulares anunciando su sufrimiento ni cámaras capturando su duelo. Su castigo no fue una condena judicial adicional, sino la exclusión simbólica de un relato que ella había vivido en carne propia. En esa exclusión reside la verdadera tragedia. No haber sido reconocida ni como culpable plena ni como víctima legítima, sino como una figura incómoda que era mejor olvidar. Sin embargo, en ese silencio también se gestó una resistencia discreta. Irma sobrevivió, continuó viviendo, criando, recordando. Su historia, aunque marginada, no desapareció. Permaneció latente, esperando el momento en que pudiera ser contada con matices, sin simplificaciones ni juicios apresurados. Porque detrás del escándalo, de la ley y del mito, hubo una mujer real que amó, perdió y pagó un precio que nadie más estuvo dispuesto a asumir. El final de esta historia no llegó con el último acorde de una canción ni con el cierre de un ataúd. Llegó, como tantas tragedias humanas,
con documentos, silencios y decisiones que marcaron para siempre a quienes quedaron vivos. La muerte de Pedro Infante selló su lugar en la eternidad, pero dejó abiertas preguntas que durante décadas nadie quiso responder con honestidad. Para entender el verdadero precio que pagó Irma Dorantes, es necesario volver una vez más a las revelaciones anunciadas al inicio y enfrentarlas sin el filtro del mito. La primera revelación, el matrimonio que existió y fue borrado, revela una verdad incómoda. Irma y Pedro vivieron como esposos, compartieron una vida y tomaron decisiones conjuntas que no pueden ser negadas por una sentencia posterior. Sin embargo, el sistema legal no juzga emociones, sino papeles. Al declarar inválido el matrimonio, la ley no solo anuló un acto civil, sino que negó una realidad afectiva. Para Irma, ese borrado significó quedar suspendida en un limbo. Demasiado esposa para ser ignorada, pero demasiado incómoda para ser reconocida. La justicia cumplió su función formal, pero dejó una herida que nunca fue reparada. La segunda revelación, la acusación de bigamia, transformó el amor en delito. La palabra fue utilizada como una herramienta contundente que redujo una historia compleja a una falta penal. En el imaginario colectivo, la bigamia necesitaba culpables claros, y la figura más visible y vulnerable fue Irma. Poco se habló de la responsabilidad del hombre que mantenía vínculos legales sin resolver. El foco se desplazó hacia la mujer más joven, la que podía ser señalada sin poner en riesgo el mito. Así, la moral pública se impuso sobre la comprensión humana, y el castigo social fue más severo que cualquier sanción legal. La tercera revelación muestra una paradoja cruel. Quien ganó en los tribunales no ganó en la memoria. María Luisa León obtuvo el reconocimiento jurídico, pero su figura quedó atrapada en una historia de resentimientos y disputas que tampoco le otorgó paz. El conflicto no tuvo verdaderos vencedores. El sistema ofreció una solución legal, pero no resolvió el daño emocional ni la fractura pública. En esa lucha, ambas mujeres quedaron definidas por un hombre cuya imagen debía permanecer intacta. El precio de proteger al ídolo fue dividir a quienes orbitaban a su alrededor en roles irreconciliables. La cuarta revelación, la más dolorosa, explica por qué Irma Dorantes fue castigada incluso después de la muerte de Pedro Infante. Su exclusión del relato oficial no fue un accidente, sino una necesidad narrativa. Los mitos requieren coherencia, y la historia de Irma introducía contradicciones. Reconocerla implicaba aceptar que el ídolo había cometido errores, que había tomado decisiones ambiguas y que había dejado consecuencias. Para preservar la figura perfecta, era más fácil sacrificar la verdad de una mujer que no tenía el poder de defenderse. Así, Irma quedó condenada a ser un pie de página, cuando en realidad fue un capítulo entero. Con el paso de los años, la vida de Irma continuó lejos del ruido mediático. No hubo grandes declaraciones ni intentos desesperados de reescribir la historia. Su resistencia fue silenciosa. Aprendió a vivir con una identidad fragmentada, la mujer que amó a un ídolo y la mujer a la que el país decidió no escuchar. Su historia no encajaba en el relato heroico ni en el moralista, y por eso fue relegada. Pero esa relegación no la borró, solo la escondió. El desenlace de esta biografía no ofrece una redención fácil ni una justicia poética. Ofrece, en cambio, una reflexión incómoda sobre cómo se construyen las leyendas y a quienes se sacrifica en el proceso. Irma Dorantes no fue simplemente la otra, ni una villana, ni una oportunista. Fue una mujer atrapada entre el amor, la ley y una sociedad que necesitaba culpables claros. Su precio fue vivir sin el derecho a una memoria justa. Al final, esta historia no trata solo de un romance prohibido ni de un escándalo judicial. Trata del costo humano de la fama, de cómo el poder protege a los símbolos y aplasta a quienes no pueden convertirse en ellos. Y deja una pregunta que sigue resonando décadas después. ¿Cuántas historias como la de Irma Dorantes permanecen ocultas, esperando que alguien se atreva a contarlas sin miedo a romper el mito? Porque a veces, el precio más alto no es perder al amor de tu vida, sino perder el derecho a que tu verdad sea recordada.
La historia de Irma Dorantes no termina con una sentencia ni con un accidente aéreo. Termina cada vez que repetimos una versión incompleta del pasado. Si esta biografía te hizo dudar, incomodarte o mirar de nuevo al ídolo que creías conocer, entonces ha cumplido su propósito. Suscríbete al canal Apellidos Malditos, donde no destruimos leyendas, sino que revelamos el precio humano que hubo detrás de ellas. Dale like, comparte este vídeo y acompáñanos en la próxima historia, porque en el mundo del espectáculo, casi nunca el pecado fue individual. Y casi siempre, alguien pagó solo.